Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Bienvenidos a Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. 22 días después de las elecciones en Honduras, sigue sin conocerse oficialmente el nombre de su próximo presidente. El escrutinio especial que inició el jueves se reanudó después de 12 horas de interrupción y Nasri Asfur aventaja por menos de un punto porcentual a Salvador Nasralla. Estados Unidos busca interceptar un tercer petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela y que, según funcionarios estadounidenses, forma parte de la evasión ilegal de sanciones hacia el país caribeño. El gobierno venezolano informó que un buque de la compañía estadounidense Chevron salió de su territorio cargado con crudo. Marruecos inauguró la edición número 35 de la Copa Africana de Naciones. 24 selecciones participarán del torneo que se llevará a cabo en 6 ciudades del país y concluirá el próximo 18 de enero. Tenemos informe de nuestra enviada especial. Vamos a iniciar en Honduras, donde después de 12 horas de interrupciones se reanudó el escrutinio especial de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre. Faltan apenas días para que se cumpla un mes desde los comicios y Estados Unidos ha aumentado la presión para que den a conocer los resultados oficiales que por ahora le dan la victoria a Nasri Asfur, el candidato respaldado por Donald Trump. Esta noticia llega horas después de que una de las consejeras del Tribunal Electoral denunciara complicidad de sectores de partidos políticos para demorar el escrutinio. Como Consejo Nacional Electoral continuamos enfrentando acciones cuyo fin es interrumpir y demorar el proceso electoral. Continúan graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el CLE. Lo poco que avanza incluye actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos. Este tema, que es de seguridad nacional, se abordaría en la sesión que fue saboteada por un consejero. En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció en un comunicado el cese el fuego unilateral para las festividades navideñas y de fin de año. La medida iniciará a partir de las 0 horas del 24 de diciembre y hasta el próximo 3 de enero y se produce después de un paro armado de 72 horas declarado la semana pasada y que derivó en varios actos terroristas. La Defensoría del Pueblo dijo que recibía el mensaje con alivio, pero también con angustia. Veamos ahora la situación en Guatemala. Investigadores y el gobierno informaron del hallazgo de 6 cuerpos en la periferia este de Ciudad de Guatemala, lo que elevó a un total de 12 el número de cuerpos encontrados en estos 3 últimos días. El país centroamericano enfrenta un brote de violencia a causa de la presencia de las pandillas y de otros grupos armados. Los detalles en el informe de Maxime Pluvine. Más cuerpos sin vida encontrados a las afueras de Ciudad de Guatemala. Con el hallazgo, ya son al menos 12 los cadáveres encontrados en los 3 últimos días. Se comienza a hacer la recuperación luego de la autorización del Ministerio Público. Al levantamiento de los cuerpos se localizan 2 cuerpos más que se encontraban debajo de estos. También se localiza una bolsa con osamentas que estaba envuelta en sábanas y nylon. Si bien no se identificó a los perpetradores, Guatemala experimenta una ola de violencia atribuida a las llamadas maras, nombre dado a las pandillas de América Central. En particular, el barrio 18 y su rival, la Mara Salvatrucha o MS-13. Ambas son consideradas terroristas por Guatemala y Estados Unidos. Sin embargo, no es el primer hecho de este tipo. A finales de octubre, investigadores encontraron 9 cuerpos abandonados en un lugar cercano a la capital. El gobierno guatemalteco decretó un estado de emergencia tras ataques coordinados que dejaron 5 muertos el pasado 15 de diciembre. Casi la mitad de la violencia en el país es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas, que se dedican a extorsionar a comerciantes y a empresarios de transporte de pasajeros. Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial. Pasamos a Venezuela. El gobierno informó que un buque de la compañía estadounidense Chevron salió de su territorio cargado con crudo. La noticia se da en medio de las tensiones con Washington por la incautación de 2 petroleros esta semana y el reporte de que la Guardia Costera de Estados Unidos estaba persiguiendo otro de estos navíos que, según Donald Trump, están violando las sanciones que impiden negociar el crudo con el país sudamericano.
El bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela hacen parte de un nuevo plan de presión del mandatario sobre el gobierno de Nicolás Maduro y coincide con el aumento de la presencia militar en la región para combatir el narcotráfico. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa estable, según dijeron los medios de comunicación locales, tras ser operada por apendicitis. La exmandataria llegó al hospital sanatorio Otamendi tras sufrir un fuerte malestar mientras se encontraba en su departamento de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria. Según el centro médico, Fernández también presentó peritonitis localizada, pero que evoluciona sin complicaciones. Terminó en Miami una nueva ronda de negociaciones de 3 días para buscar una salida diplomática a la guerra en Ucrania sin resultados concretos. La administración Trump, a través de su enviado especial Steve Witkoff, destacó avances constructivos y productivos después del encuentro. Pero el optimismo de la Casa Blanca contrasta con el escepticismo en el Kremlin, cuyo asesor de política exterior, Yuri Ushakov, declaró a la prensa en Moscú que los cambios europeos y ucranianos introducidos al borrador del plan de Trump para poner fin al conflicto no mejorarían las posibilidades de paz. Durante los últimos 3 días en Florida, la delegación ucraniana mantuvo una serie de reuniones productivas y constructivas con socios estadounidenses y europeos. Nuestra prioridad compartida es detener las matanzas, garantizar la seguridad y crear condiciones para la recuperación, la estabilidad y la prosperidad a largo plazo en Ucrania. Marruecos acogió el inicio de la Copa Africana de Naciones. El anfitrión venció en el partido inaugural por 2-0 a Comoras. 24 selecciones se disputan este torneo, que se celebrará hasta el próximo 18 de enero. Desde Rabat, nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo con los detalles. Marruecos comenzó con victoria esta Copa Africana de Naciones, ganó 2-0 a Comoras aquí en el Estadio Príncipe Moulay Abdallah, un estadio completamente de rojo. Ese es el color, por supuesto, de la camiseta de Marruecos, pero no fue un partido fácil, especialmente en el primer tiempo, empezando por las condiciones de juego, porque a lo largo de toda esta noche se abatió sobre Rabat un diluvio prácticamente africano, y también porque Marruecos se enfrentó ante un equipo que en realidad le jugó muy de tú a tú en ese primer tiempo, una defensa bastante aguerrida, bastante vigorosa y sobre todo un guardameta que fue figura. Se trata de Yannick Pandor, quien atajó un penalti en el minuto 10 de la primera parte. Marruecos tuvo la posesión, pero Comoras logró mantener allí la presión y aguantar. Se fueron al descanso sin goles y ya en el segundo tiempo amainó la lluvia. Llegaron también los tantos, el primero por Brahim Díaz, el delantero de este equipo, quien también es el delantero de Real Madrid. Minuto 55 con un pase de Mazraoui, el hombre que hoy estaba ocupando la posición de Achraf Hakimi, quien es la estrella y capitán de este equipo, que por ahora no está del todo repuesto de su lesión en el tobillo izquierdo. Y luego vendría sobre el minuto 74 un golazo de chilena de Ayoub El Kaabi, un gol que además ya bien puede contar entre los grandes tantos que han de marcarse a lo largo de toda esta competición. Por supuesto, este lunes continúa el fútbol aquí en Marruecos, partido entre Malí y Zambia. Luego tendremos a Sudáfrica, que va a enfrentarse a Angola, y Egipto, los faraones, que comienzan su campaña ante Zimbabue. Cerramos en Estados Unidos. La lotería Powerball anunció los números ganadores del premio mayor. Son en total $1.435 millones, la quinta cantidad más grande en la historia de la empresa y el séptimo acumulado más grande a nivel nacional. Powerball se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. La posibilidad de hacerse con este premio es muy baja. Solo una persona entre 292 millones podría lograrlo. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.